Somos la fuerza de tu voz. Sean bienvenidos a un nuevo video de análisis en el canal. Hoy hablaremos sobre la clasificación de Alianza Lima a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Una clasificación que ha generado obviamente alegría entre sus hinchas y también una satisfacción para muchos fanáticos del fútbol peruano, a los que esperan que el fútbol peruano le vaya bien a nivel internacional, porque Alianza es el primer equipo peruano que logra clasificar a fase de grupos desde la fase uno de la Copa Libertadores. Este formato se implementó desde la edición de 2017 y desde esa edición ningún equipo peruano que había empezado en fase uno había logrado clasificar a la fase de grupos. Así que Alianza consigue ese objetivo, un objetivo que era importante para ellos en este inicio de año, luego de una campaña 2024 que para muchos terminó siendo decepcionante. Y ahora, bueno, empieza el año de gran manera, de forma positiva, y aquí estamos para analizar a detalle lo que fue tanto el partido de ida como el partido de vuelta. Entonces, comenzamos. Es momento de presentar a nuestro invitado que nos acompañará en el análisis el día de hoy, y es nuestro compañero periodista Joseliño Vázquez. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, para tus seguidores también, gracias por la oportunidad. Bueno, la primera sensación, lógicamente, la alegría, la impresión, porque me parece que ni los propios hinchas de Alianza, que era algo que comentábamos ayer en el canal cuando hacíamos la transmisión del partido, que era algo que se esperaban los propios hinchas de Alianza la clasificación, ¿no? Aparte porque era una llave muy difícil, independientemente del rival de la fase 3, se sabía que el rival de la fase 2 muy potencialmente iba a ser Boca, que fue finalmente el que terminó siendo, y Alianza apelando un poco a la heroica, que hay que decirlo como es, apelando un poquito a la heroica en la fase 2, haciendo el trabajo en la fase uno y en la fase 3 correspondientemente se termina clasificando, ¿no? Y como bien mencionas, convirtiéndose en el primer equipo peruano en la historia en clasificar a una fase de grupo de la Copa Libertadores arrancando desde la fase uno, ¿no? Porque o hay equipos peruanos que lo han hecho anteriormente, pero desde la fase 2, caso Sporting Cristal hace algunas temporadas, pero es la primera vez que un equipo peruano lo hace desde la fase uno y que además es el cuarto equipo que lo logra también en la historia de la Copa Libertadores. Así que la primera impresión, alegría, obviamente por el equipo peruano que logra esta clasificación. Para empezar, vamos con el partido de ida que terminó con un triunfo de Alianza por 2-1. Y es un partido que me llamó la atención desde el inicio porque Deportes Iquique empieza y le cede el protagonismo a Alianza. A pesar de ser local, a pesar de estar en Chile, se le notó conservador, con cautela, lo cual me pareció un poco raro y pensé que Deportes Iquique iba a tomar un poco más la iniciativa, iba a tratar de atacar mucho más, pero en realidad Alianza empezó desde el primer tiempo a dominar, a tener más el balón, a tener más ocasiones de gol. Y lo demostró al final en el marcador también, con los dos goles que anotó en el primer tiempo, el primero de Hernán Barcos, luego de una jugada individual de Kevin Quevedo, que ha sido una de las figuras resaltantes también de esta eliminatoria y de esta primera fase de Libertadores. Y luego al minuto 34, muy rápido llega Eric Castillo con un golazo, de verdad, un golazo desde de media distancia. Y Alianza se colocaba 2-0. Se colocaba con ventaja y en un partido cómodo, en el que de repente incluso hubo alguna ocasión para poner el tercero y Deportes Iquique en general no llegaba mucho al área de Alianza, no complicaba las opciones de Alianza. Entonces ya se veía que Alianza, si mantenía esa versión, si mantenía esa concentración, si mantenía el enfoque, así como lo vimos en el partido ante Boca, no iba a tener muchos problemas, no iba a tener inconvenientes o no debería tenerlos si es que se mantenía con el plan que había planteado desde el inicio. En el segundo tiempo, como Alianza se veía y se sabía superior a Deportes Iquique, tuvo algunas jugadas más, unas ocasiones, una muy buena que Hernán Barcos termina siendo interrumpido por el defensa a último momento para empujar a la pelota, estaba casi frente al arco. Entonces hubo ocasiones para el tercer gol, pero igual hubo momentos del partido, hubo varios pasajes en los que Alianza al saberse superior, de repente quitaba un poco el pie del acelerador. Y el partido se ponía un poco plano, no habían ocasiones para ninguno. Y Quique, a pesar de que Alianza por ahí cedió un poco más en el segundo tiempo, tampoco presionaba demasiado. Entonces era un partido en el que de repente no habían tantas ocasiones seguidas como fue el partido de Alianza con Boca, que Boca estuvo encima y Alianza tenía las contras.
este partido fue un poco diferente en este sentido. No tuvo tantas emociones durante todo el tiempo. Hubo, como digo, el primer tiempo donde Alianza sí tuvo varias ocasiones, en el segundo tuvo algunas más, pero hubo varios momentos en los que el partido pasaba como de un área a otra, pero sin ataques claros. Entonces, Deportes Iquique no encontraba tampoco el gol y no había forma. La defensa de Alianza también estaba muy sólida en estos momentos, sobre todo la dupla de centrales con Zambrano y Garcés. Creo que la dupla está teniendo un gran rendimiento en este inicio de año y de repente el punto débil de Alianza que todavía igual ha estado a la altura, pero podría complicarse más quizá en otros partidos. Creo que sí es la banda izquierda, porque Miguel Trauco ha tenido buenos momentos, pero también ha tenido algunas falencias en estos primeros partidos. Porque si se dan cuenta, el gol, por ejemplo, de Nacional de Paraguay, luego el autogol con Boca y ahora el gol de Deportes Iquique fueron por el lado de Trauco. Y vamos a hablar justamente ahora de lo que fue ese gol de Deportes Iquique, que al final termina siendo un desafortunado autogol de Carlos Zambrano, pero que se produce luego de una jugada por la banda izquierda y un centro que Zambrano termina desviándose a su propio arco. Y eso fue al minuto 66 del segundo tiempo. Se pensaba que Deportes Iquique a partir de esto iba a tener más chances, iba a tener más opciones de anotar. Y en realidad sí fue así. Estuvo un poco más encima, pero más con ganas que con alguna táctica o con cuestiones netamente futbolísticas, sino que era más el ímpetu, la energía también de la hinchada y todos estos factores externos o factores que no tienen tanto que ver con cuestiones específicamente del sistema o cosas específicamente tácticas, ¿no? Era más las ganas, el deseo, ¿no? De buscar ese empate, el ir por el resultado, sacar adelante un resultado adverso. Y Alianza logra controlarlo, tuvo igual algunas ocasiones Deportes Iquique. Por ahí hubo una jugada polémica al minuto 80-82 en el que se reclamaba un penal para Iquique por una supuesta mano de lateral Enrique. Y al final se revisó el VAR, no hubo falta, no hubo penal, ¿no? Según la revisión del VAR, pero estas situaciones que generaban incertidumbre un poco por el lado de Alianza, por algunos antecedentes también negativos que tuvo Alianza en esta racha negativa que atravesó en Copa Libertadores. Y había cierto temor de que Iquique lo empate a último momento y el empate sí que hubiera complicado un poco a Alianza porque era un equipo que no estaba siendo superior hasta el segundo tiempo. Quizá en la última parte, al presionar, sí logró dominar un poco más Alianza. Alianza quiso apostar más a las contras, pero en general el equipo chileno no era superior realmente a Alianza. Entonces, creo que un empate hubiera sido también perjudicial porque con un empate Iquique podría haber llegado a Lima a mostrar un planteamiento más conservador para buscar un empate y una definición por penales también. Entonces, creo que el triunfo fue muy clave para Alianza para poder afrontar el partido de vuelta con mucha más tranquilidad. Y hablamos un poco de Deportes Iquique porque es un equipo que tampoco tiene demasiada experiencia en copas internacionales, o mejor dicho, no tanto como equipos con más tradición en Chile, como la Universidad Católica, como U de Chile o como Colo-Colo, que es el más reconocido. Pero igual se ganó su clasificación a copas internacionales y aquí estamos también para analizar un poco del equipo chileno. Esto ya opinión muy personal. Yo esperaba un poco más de Deportes Iquique en el partido con la Alianza, tanto en la ida como en la vuelta. Me parece que hizo un mejor partido de vuelta que el mejor partido de ida, aunque las circunstancias no eran las mismas, pero me parece que no hizo el mejor de los partidos. Este Deportes Iquique tiene que ser de los outsiders, no tan outsiders de la competencia. El año pasado quedó tercero en la Liga Chilena y de ahí donde se mete justamente a pelear este Copa Libertadores. Pero este arranque de temporada viene de 4 partidos, 4 derrotas, no ha sumado ningún punto en lo que va de la Liga Chilena. Viene a caer con Palestino el pasado fin de semana, perdió con Wanderers, perdió con la U Católica, ha perdido todos los partidos de Liga Chilena que le ha tocado jugar, centró sus esfuerzos en la fase previa de la Copa Libertadores, eliminó a un Santa Fe de Colombia que también era favorito, me parece, en su llave para pasar, y termina imponiéndose por penales en Colombia, ¿no? Con este chico Pino de casi 2 metros, que era el 9, el 9 que no lleva la 9, ¿no? En el cuadro de Iquique.
Y finalmente te digo, a mí sí me terminó cayendo un poco el cartel de Deportes Iquique en el partido, pero tampoco esperaba el rival, digamos, ¿no? Un factor importante para mí dentro de la eliminatoria y que influye en esto de Deportes Iquique siendo un poco más conservador o quizá respetando más a Alianza, también es porque Alianza tenía el antecedente del triunfo ante Boca. Y creo que eso, además de impulsar al equipo, al mismo Alianza, salir mucho más motivados, salir con mucho más respaldo, con mucho más confianza luego de eliminar a un equipo grande como Boca Juniors. Creo que eso también generó cierto temor en el rival. Estos factores influyen bastante en la parte mental, porque desde el lado de Alianza estaba mucho más fuerte mentalmente luego de ganar a Boca, y por el lado de Iquique ya mentalmente veían de otra manera a Alianza, que si hubiera eliminado a otro club o en todo caso si hubiera sido en la fase uno que venía por ejemplo Nacional de Paraguay y se pensaba incluso que podía ganarle a Alianza porque Alianza tenía antecedentes más negativos. Pero luego de un antecedente como el partido o que Alianza haya eliminado a Boca, le da otro estatus, otro nivel en esta edición. Y eso influyó bastante, por eso digo también que Iquique creo que por eso miró por debajo a Alianza y buscó de repente de otras maneras imponerse, pero no fue efectivo, no fue nada efectivo. Y por eso también algunos pensaban, ¿no?, que este rival, por ser la fase 3 era el más difícil, era el más complicado. Pero al final podemos evidenciar que al final el partido clave fue con Boca, a pesar de que haya sido en la fase 2 que en teoría era una fase un poco más sencilla que la 3 se supone. Pero cuestiones del sorteo y también de la eliminatoria, por ejemplo, entre Iquique y Santa Fe. Creo que Santa Fe era un rival quizá un poco mejor, pero no lo demostró y Iquique aprovechó la oportunidad y clasificó. Entonces, esta cuestión, para mí, la conclusión también que puedo sacar luego de haber analizado la eliminatoria ante Boca y la eliminatoria ante Deportes Iquique, creo que el rival más difícil para Alianza y el rival a vencer y donde ya cumplió, ¿no?, con el objetivo, o mejor dicho, logró quitarse al rival más pesado encima, era la fase 2 contra Boca, ¿no? Así que creo que a partir de ahí para hacer esa comparación, ¿no?, de ambos, porque de repente algunas personas que analizan o que sean críticos digan de que al final Alianza tuvo suerte o tuvo una fase más sencilla que otros rivales. Bueno, al final la fase 2 para Alianza era lo más complicado y creo que la gran mayoría de opiniones, incluyéndome en lo personal, considerábamos que Alianza no iba a ganarle a Boca y que a pesar de que pasaba de la fase uno contra Boca ya era ahí se acababa todo. Pero Alianza demostró lo contrario, cumplió, logró en la cancha la clasificación, eliminó a Boca y ahora, bueno, clasifica la fase de grupos. Entonces, lograron el objetivo y realmente es para reconocerlo, lo hicieron de gran manera y con una mentalidad muy fuerte. En el partido de vuelta se esperaba que Alianza pues gane el partido tranquilamente, que no tenga ningún problema con el apoyo de la hinchada, ¿no? Pero curiosamente Iquique comienza atacando y tomando la iniciativa y de hecho hay un gol al minuto 6 que termina siendo anulado por posición adelantada, que fue calculada así milimétricamente por el VAR, entonces hubo un susto ahí por parte para Alianza y al final Iquique demostraba que iba por todo, ¿no?, que buscaba rápidamente anotar un gol y creo que si ese gol hubiera sido válido hubiera complicado un poco la situación para Alianza porque empezar con un gol en contra antes de los 10 minutos iba a complicar la serie. También se complicó un poco, o se pensaba que se iba a complicar un poco la serie, cuando Hernán Barcos se lesiona al minuto 37, ¿no?, y entra Pablo Guerrero, pero Barcos siendo prácticamente la gran figura de Alianza en estas tres fases. Luego también hubo una situación de un reclamo de un penal, ¿no?, de Deportes Iquique, situaciones un poco polémicas, pero que demostraban también que Iquique estaba cerca, que estaba buscándolo, mucho más que en la ida.
porque obviamente tenía el resultado en contra. Y llega el gol de Alianza de la tranquilidad al minuto 42, el gol de Quevedo, que también está teniendo un buen inicio de año. Y tras una jugada donde Enrique remata y curiosamente el balón le queda a Quevedo, que logra hacerse un espacio y anotar el gol. Entonces, Alianza se va al descanso con un resultado a favor, con 2 goles de ventaja en la eliminatoria y de esa forma parecía que ya tenía la clasificación, ya estaba la clasificación a la mano, no iba a tener ningún problema. Y por eso mismo también en el segundo tiempo empieza a quitar el pie del acelerador, ¿no? Se nota que hay un poco más de tranquilidad, ¿no? Que se vuelve un poco a veces de pasividad también. Y luego Deportes Iquique tampoco lograba ser tan contundente, o sea, llegaba al área, pero no concretaba ataques, no tenía muchas ocasiones. Alianza buscaba también por su lado aumentar el marcador, pero tampoco llegaba. Y también anímicamente se notaba, o mejor dicho, en cómo la actitud se notaba que ya se veían en la siguiente fase, se veían clasificados, entonces se les notaba un poco más, con más tranquilidad, de repente con más paciencia, sin apresurarse. Y eso también generaba que, bueno, Iquique pruebe ir hacia adelante, ¿no? Luego hay una situación, por ejemplo, de un penal que habían cobrado para Alianza, pero después vieron que no era, ¿no? Y el VAR lo invalida. Entonces Alianza también estuvo cerca, luego estuvo cerca por momentos Iquique, hasta que en una jugada de un momento a otro prácticamente llega el gol de Iquique a los 90 prácticamente, a los 90 minutos, donde ponen el 1-1 y estaban a un gol de empatar la serie, de igualar la eliminatoria, estaban 3-2. Y bueno, finalmente sí quedó, pero en ese momento de los 90 los 7 8 minutos de descuento que dieron, que se aumentaron porque hubo una bronca o una situación así, entonces ahí fue donde Iquique tenía la oportunidad, en 7 minutos tuvo un par de llegadas, pero en general no hubo como una jugada decisiva en la que haya tenido que intervenir Vizcarra. O sea, estuvo cerca igual, pero no, el equipo chileno no logró al final complicar demasiado en esos minutos a Alianza, que supo defender a último momento el resultado y el partido terminó 1-1. Creo que las claves, no solo en esta eliminatoria, en la anterior con Boca y en general en su camino desde fase uno hasta fase 3, creo que Alianza cambió mucho la mentalidad y ese trabajo ha sido bastante bueno por parte de Gorosito porque logró generar confianza en un equipo que venía recordando los antecedentes negativos en Copa Libertadores, esa mala racha que duró por muchos años sin ganar, que de local nos hacía fuerte, y creo que Alianza, o mejor dicho, creo que Gorosito logró que Alianza se sacuda de todos esos antecedentes, se sacuda de todo lo negativo y esté enfocado en lograr el objetivo, en ir partido por partido a ganar, ¿no? Sobre todo de repente en la eliminatoria ante Boca, que era un trabajo mental importante por el hecho de estar ante un equipo grande que a cualquier jugador, bueno, le puede intimidar un poco y desde el lado mental ya parte con mucho más temor que siendo otros rivales. Entonces ahí tuvo bastante mérito. ¿Qué le espera a Alianza Lima en fase de grupos de la Copa Libertadores? El sorteo arrojó que van al grupo D y sus rivales serán Sao Paulo de Brasil, Talleres de Argentina y Libertad de Paraguay. ¿Cómo podemos empezar a analizar a estos rivales? Hay una curiosidad, es que Sao Paulo y Talleres también compartieron grupo en la Copa Libertadores del año pasado. Y de hecho, ambos clasificaron en ese grupo. Estaban en el grupo B, donde clasificaron ganándole, o mejor dicho, dejando eliminados a Barcelona de Ecuador y a Cobresal de Chile. Sao Paulo clasificó primero y Talleres segundo en esa ocasión. Y ambos tuvieron 13 puntos. Entonces, en la previa, ambos serían favoritos a pasar nuevamente la fase de grupos y realmente cuentan con ese respaldo y cuentan con argumentos para considerarlos favoritos en la previa. Porque Sao Paulo tiene, bueno, como todo equipo brasileño, un plantel mucho más completo, un plantel con más nombres también, y podemos mencionar algunos de ellos, como el defensa argentino Alan Franco, también está el delantero Lucas Moura, ¿no? Ex Tottenham, ex Paris Saint-Germain.
Luego Jonathan Caleri, el delantero argentino. Damián Bobadilla, el mediocampista paraguayo que tiene 23 años y está destacando incluso en la selección. Entonces Sao Paulo es un plantel más completo y que en la previa aparece como candidato. Luego está Talleres, que claro, no es de los más grandes de Argentina, entonces se le considera, o para los que no observan mucho el campeonato argentino, bueno, dirán que es el equipo a vencer o es un equipo que se le puede ganar. Pero Talleres viene sumando experiencia en torneos internacionales en los últimos años. El año pasado clasificó octavos. Ha estado presente en competencias internacionales en los últimos años. Así que ya viene ganando un poco de jerarquía en este tipo de torneos. Sobre todo con equipos de países de ligas menores a las de Argentina, hay que decirlo. Por ejemplo, la misma liga peruana, la paraguaya o la liga chilena. En general, Talleres se está imponiendo a estos equipos en fase de grupos. El tema con Talleres es que luego en la fase final se le falta un paso más y le falta un poco más de jerarquía de equipo grande. Pero Talleres en fase de grupos es un equipo que usualmente está cumpliendo las expectativas, así que es un equipo o es un proyecto también de Argentina que se está consolidando cada año. Y ahora para mencionar igual algunos nombres interesantes, está el delantero Federico Girotti, delantero argentino. También está el paraguayo Blas Riveros, el defensa Tomás Cardona, que es un defensa que viene de la Liga de Brasil, que ahora está reforzando a Talleres, y el portero Guido Herrera, ¿no? Que es capitán del equipo. Entonces, Talleres también es un plantel que ya lleva varios años jugando juntos, se van sumando algunos refuerzos, van habiendo algunas salidas, pero en general hay una base que ya lleva al menos un par de años consolidándose y que quieren dar un paso más en torneos internacionales. Por último está Libertad de Paraguay. Recordemos que Libertad fue el equipo con el que Alianza cortó su racha de varios partidos sin ganar en Copa Libertadores. Esa racha que llevaba muchos años sin romperse y Alianza lo logró con Libertad en Asunción en 2023. Luego Libertad igual terminó quedando por encima de Alianza en la fase de grupos, pero creo que ese antecedente puede motivar mucho a Alianza en estos dos partidos que van a enfrentar. Y bueno, Libertad viene con dos jugadores de gran trayectoria como bandera, ¿no? Como principales figuras, que son Roque Santa Cruz y Óscar Cardoso, el Tacuara. Así que son dos jugadores históricos que están en el plantel aún y quieren dar que hablar aún en la Copa Libertadores. Ahora, como hemos visto, todos los equipos tienen quizá mayor experiencia, ¿no? que Alianza Lima o mejor dicho, mayor respaldo en la previa. Pero Alianza viene con el antecedente que le da mucha confianza y que le da mucho impulso para competir en esta fase de grupos, que es el haberle ganado a Boca, haber eliminado a Boca Juniors en la fase previa. Y creo que ese antecedente y esa confianza con la que vienen va a ser muy importante para que puedan competir de igual a igual ante estos tres rivales. En lo personal considero que Alianza lo veo más peleando ese cupo a la Sudamericana que te otorga la Libertadores si es que quedas tercero. Realmente soy bastante cauteloso con las expectativas, así que me voy a quedar con eso de que Alianza creo que puede estar peleando ese tercer lugar, porque realmente veo a Sao Paulo y Talleres muy sólidos, no los veo cayendo. Así que considero que se van a ser Sao Paulo y Talleres los clasificados y que Alianza con Libertad tiene una buena posibilidad de ganarle ese cupo a la Sudamericana. Aún está por verse, todo puede pasar en el fútbol, así que veremos qué le depara a Alianza Lima en esta nueva aventura en fase de grupos en la Copa Libertadores, luego de haber superado tres fases en la Pre-Libertadores. Bueno, esto ha sido el resumen donde hemos visto un poco el triunfo de Alianza ante Iquique para recordar un poco cómo fue esa eliminatoria y también lo que le espera a Alianza Lima en fase de grupos. Esperemos que le vaya muy bien porque a todos los equipos peruanos siempre se les desea lo mejor a nivel internacional. Junto a Sporting Cristal y junto a Universitario serán los representantes de Perú en la Copa Libertadores. Esto ha sido un video de análisis. Bueno, pueden suscribirse y estar atentos a todos los contenidos que vienen aquí en Defensa Noticias. Informó para ustedes Guillermo Falcón.